Bien, el siguiente caso es cuando existe una competencia por organización. Cuando hablaba de la competencia sin rol, mencioné equivocadamente el ejemplo de un farmacéutico que vende una sal de Andros. En realidad, eso es competencia por organización. Perdón, de farmacéutico, ¿no? O sea, la venta del farmacéutico, ya es una competencia por organización, porque el farmacéutico se hace competente por la farmacia y por los medicamentos que vende. Entonces, bien, pasemos a los ejemplos. El primer parámetro dice cuando no hay nada en común. Ok, entonces acá, bueno, sería el ejemplo del farmacéutico que vende la sal de Andrews y bueno, la persona va y lo toma, ¿no? O por ejemplo, que le vende una pastilla un poco más específica con una receta médica. Entonces, no hay ningún problema y por lo tanto esta conducta no defrauda la norma. Siempre y cuando, por supuesto, haya habido una receta médica, ¿no? Bien, pero puede darse que el farmacéutico sepa cuál es la intención de... perdón, sepa cuál es la intención de la persona que está comprando, ¿no? Por ejemplo, ya. Como a veces se ven en las películas, en las series, ¿no? Una pareja a veces pelea y por cosa del destino, en plena pelea, no por culpa de ellos, ¿no? Ya por decir, una pareja está discutiendo mientras conduce y justo tiene un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, uno de ellos queda mal, se lo opera y todo, y entonces el médico le receta unas pastillas para el dolor al cónyuge, la cónyuge, que está bien, le dice, ¿no? Le da a su pareja estas pastillas para el dolor, una cada 8 horas. Entonces, la señora le dice, no, no le voy a dar cada 8 horas, 5 le voy a meter cada 8 horas, como dándole a entender que su intención es hacerle daño, ¿no? Entonces, el médico puede saber, incluso hasta puede haber sabido de las intenciones del cónyuge, de la cónyuge, antes de darle la receta, pero aún así, la conducta no defrauda la norma. ¿Por qué? Porque está haciendo una prestación que se adapta a, a lo que le compete su trabajo, ¿no? Como médico. O, por ejemplo, cuando mm, o otro caso, ¿no? Un señor está sufriendo mucho por su enfermedad y desea que le hagan la eutanasia. Bueno, está prohibido todavía acá en Perú. Y entonces uno de los familiares de este convaleciente le dice al médico, ¿sabes qué? Él quiere morir, está sufriendo mucho, por favor ayúdeme. Y el médico le dice, yo no te puedo ayudar porque yo como médico tengo prohibido ayudar en esta transición. Lo que sí te digo que acá te receto unas pastillas para menguar los dolores, ¿no? Un medicamento paliativo. Solo uno cada 8 horas. Es muy importante que solo tome uno cada 8 horas porque tomar más le puede causar la muerte, ¿no? Entonces, ahí esa conducta no sería transgresora de la norma, defraudadora de la norma. Distinto es si hablamos de un aporte que tiene un uso muy común en lo delictivo. Por ejemplo, el medicamento que genera aborto, ¿no? No sé muy bien cómo funciona eso, pero supongamos, creo que tiene otra función, no sé, tal vez calmar mareos o calmar dolor de cabeza, por ejemplo. Ya,
y que para su función real, que es calmar el dolor de cabeza, baste una pastilla, pero en cambio para generar aborto se necesite, no sé, una tableta, un blister de 12 pastillas, ¿no? Entonces, la venta no autorizada de un blister entero o dos blisters, no sé, ya es un aporte muy común en lo delictivo. Por lo tanto, sí sería defraudadora de la norma, ¿no? O sea, en este caso del delito de aborto. Un momentito. Ah, ya, pues. Ya. O también está el supuesto de que un aporte está muy adaptado a un delito en específico. Por ejemplo, volviendo al caso del médico y del paciente de cuidados paliativos, los familiares le dicen al médico que su paciente, bueno, su paciente, ¿no? Quisiera morirse porque está sufriendo mucho y el médico les dice, mire, acá hay una pastilla, un ejemplo muy similar al anterior, pero curiosamente esto sí es punible, ¿no? Acá hay una pastilla que va a aliviar su dolor, pero no le vayan a dar 20, no le vayan a dar 20, o aunque no le diga 20, ¿no? Y bueno, y si hipotéticamente le dieran 20 de estas, tendría una muerte indolora. Entonces, eso ya es ayuda al suicidio o en este caso ayuda al homicidio eutanásico, ¿no? Eh, es un consejo ya muy específico para un delito muy en específico, ¿no? Entonces, eso también sería defraudadora de la norma. Bien, en el caso que puse antes, cuando hablábamos de sin rol, del taxista, hay un detalle, ¿no? El taxista está ejerciendo o sea, mejor dicho, no está ejerciendo un rol, ¿no? Está llevando a personas. Pero, ¿qué pasa si ya no hablamos de los pasajeros, sino de cosas que se metan al auto? Ahí cambia la cosa. O sea, si se habla de cosas que ingresen al auto como mercaderías, objetos de una casa, ya no hablamos de alguien que no ejerce su rol, sino estamos hablando de una competencia por organización, porque al taxista le compete cuidar y asegurarse que en el vehículo que él administra no se cometan delitos. Entonces, si, por ejemplo, entran unos pasajeros con unos paquetes que tienen un evidente olor a marihuana, entonces ya estamos en competencia por organización, porque hablamos de un producto y estaríamos en este supuesto, ¿no? En este supuesto. El aporte tiene un uso muy común en lo delictivo, bueno, porque no sabemos si la marihuana tiene un fin medicinal o qué sé yo, ¿no? O si, por ejemplo, pues no sé si la coca se puede oler así nomás, pero supongamos que la cocaína se pueda oler incluso cuando esté empaquetada y el taxista huele el olor a cocaína, entonces estaríamos en este supuesto. Ya no aplica, ya no aplica el principio de prohibición de regreso, ¿ya? Porque le compete al taxista cuidar el contenido de aquello que va en su vehículo. O, por ejemplo, hay una sentencia de la que yo hablo mucho, en la que unos sujetos quieren sustraer los bienes de una casa, o sea, un hurto agravado, y para eso detienen un taxi cualquiera y le piden que meta el carro por la cochera a hurtadillas a las 2 de la mañana. Entonces, a mí me parece que esa sentencia fue injusta porque se absuelve al taxista porque supuestamente ejerce su rol de taxista. Pero estamos hablando de competencia por organización porque él permitió que se metan cosas de una casa a su vehículo, ¿no? Entonces, sí, le compete lo que entra en esa casa y la conducta sí, pues ya estaba muy adaptada a un delito en específico, pues que es el hurto, ¿no? O sea, que cualquier persona puede entender ahí que estamos, que lo que están haciendo esas personas es hurtar una casa. 2 de la mañana, hurtadillas, cochera, ¿no? Bien, bien. Existe también la competencia institucional y acá hay un detalle importante, ¿no?
La garantía por vínculo filial debe abarcar cualquier conocimiento. Y esto hace a este en específico, a este deber en específico distinto a los otros deberes que hemos revisado. Por ejemplo, en el caso del, bueno, el primer caso se aplica lo mismo porque, pues, supongamos el taxista lleva un sicario, pero no sabe las intenciones de este, pues no va a defraudar la norma, ¿no? Primero, porque de plano no sabe, ¿no? Ok, pero acá, ¿no? El taxista está llevando a alguien, sabe que el sicario va a matar a la víctima, pero nota que la dirección que le ha dado es de un familiar. Entonces, no puede llevarlo, no puede llevarlo, porque su deber como familiar le obliga a tomar todas las acciones necesarias y todos los conocimientos necesarios para evitar el resultado. Y por supuesto, en estos dos que de plano ya defraudaban la norma, pues acá con mayor razón, ¿no? Bien, mientras que en los demás deberes de competencia institucional se va a aplicar de manera similar a la competencia por organización, es decir, se les van a defraudar la norma solo en cuanto hayan excedido sus funciones.